Hola a todos y a todas, bienvenidos al Festival Internacional de Cine Documental, Caracas Doc, en su octava edición, que tiene fecha del 22 al 30 de noviembre en modalidad online y gratuito para toda Venezuela desde nuestra plataforma caracasdoc.com. Mi nombre es Richard Nieto Fernández, soy programador de esta octava edición del festival. Para mí es muy motivante esta actividad, una charla magistral a cargo de Roger Cosa, crítico y programador que escribe en la revista Eñe y en el blog Con los Ojos Abiertos. Y como programador es parte de la sesión vitrina del Festival Internacional de Cine de Hamburgo, en Alemania, y programador invitado en el Festival Internacional de Cine de Viena, de Biennale, en Austria. Además, también es director artístico del Festival Internacional de Cine de Cosquín, en Córdoba, Argentina. También es conductor del programa radial La Oreja de Bresson y conductor del programa televisivo El Cinematógrafo, que pueden ser vistos o oídos en la plataforma Vimeo o SoundCloud. Personalmente, Roger es una persona que se encarga de ayudarnos a pensar el cine desde una mirada crítica que nos aleja de las contemplaciones personales, subjetivas de cada espectador. Desde la palabra escrita o hablada, el cine es pensado desde distintos puntos de vista. Desde la memoria, desde lo real, desde la pérdida, desde lo que no se ve si no se oye. Visiones que se congenian con nuestra forma de vivir y de mirar. Muchas gracias, Roger, por aceptar esta propuesta, ser parte del Caracas Doc en esta octava edición, dando esta charla magistral, y cuando quieras empezar a desarrollarla, bienvenido sea. Yo apagaré mi cámara y cuando quieras. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es misteriosa la situación en la que en este instante uno empieza a estar porque uno no sabe bien a quién le habla, ¿no? Y si bien en este preciso instante sería casi un monólogo, y sería un monólogo que me podría remitir a la hora 25 de Spike Lee, cuando el personaje interpretado por Edward Norton empieza su monólogo, que es una suerte de reconocimiento de una Nueva York destruida a partir de la caída de las Torres Gemelas, y un momento en el que el reflejo justamente de lo que él mira frente al espejo, en algún momento se disocia y se despega. Es decir, el reflejo adquiere algo así como una propia vida, o en todo caso se despliega o se duplica la conciencia, y en ese regreso del reflejo es un espejo que distorsiona, es un espejo que no da por resultado una imitación de lo real, sino que en la proyección le devuelve algo que en lo real no se ve. Doy este ejemplo del inicio, en esta charla doy el ejemplo en este inicio de un fragmento muy breve que es, a mi juicio, una de las mejores películas de Spike Lee, que es La Hora 25, porque justamente esa es un poco la relación que el cine establece con lo real. Es decir, aquello que uno pensaría en un primer momento que el reflejo no sería lo real, sino lo real es lo que está reflejado en lo real. Sin embargo, el momento interesante de la película es justamente el momento de la disyunción entre el reflejo y aquel que está siendo reflejado. Y en esa distancia y en esa disociación es un momento clave, porque en ese preciso instante es donde el que es reflejado puede ver algo que no podría ver si no es justamente reflejado. En principio, lo que estoy queriendo decir, o dicho en otras palabras, es el cine, no importa en este sentido si es ficción o no ficción, justamente cuando lo que es filmado se proyecta, no hay en ese sentido una relación de continuidad
una suerte de mímesis entre lo filmado y quien ha sido filmado, sino que hay una ligera distorsión, llamémosle a esa distorsión puesta en escena, y es justamente a partir de esa distorsión que denominamos puesta en escena, que es una reorganización de los datos duros de lo real, que una cámara captura, pero que a partir justamente de un concepto de montaje, de una reorganización de lo obtenido, de lo recogido, precisamente en el reflejo y en el reencuentro del que es reflejado con lo que está siendo reflejado, hay una distinción, hay una diferencia. Y si tuviera que decir, la verdad no está en quien es reflejado, sino en el reflejo. La conciencia natural tendría uno, en sentido común, se inclinaría a decir que lo que es verdadero es quien está siendo reflejado, no el reflejo. Sin embargo, la operación cinematográfica es extraer sobre lo real algo que lo real en sí de alguna manera retiene. Retiene, lo insinúa, y lo que un buen cineasta hace es entrar en una relación llamémosle, de intimidad con los pliegues de lo real. Y por lo tanto, ese reflejo entonces dice algo más del mundo que si solamente tuviéramos una imagen tal cual, fidedigna, totalmente nítida y transparente, simétrica, como si fuera una calcamonía de las viejas calcomanías de lo real en tanto real. O sea, en esa distorsión justamente es donde resplandece algo de lo real, que lo real esconde para sí y que la cámara en ese sentido lo encuentra. Entonces esto es lo primero, porque la situación de hablar en Zoom y en un Zoom, o en situaciones de registros como los que estamos teniendo ahora, que son diferidos, momentos diferidos, son momentos muy peculiares para la conciencia, muy peculiares para el orador sin duda, pero más allá del orador, y para quien recibe, pero más allá de eso nos permite pensar justamente el juego de dislocación entre la imagen y lo real de la imagen y la imagen de lo real, que no es lo mismo. Entonces, esto es lo primero que quería decir, aprovechando la enigmática situación, siempre incómoda, de ponerse a hablar a nadie y a alguien. A alguien que quizás habrá de escuchar en el momento que se transmita, a otro alguien que quizás habrá de escuchar y nunca sabemos si escuchará de inicio a fin, posteriormente de que se emita, porque el destino de las imágenes contemporáneas es a permanecer. Una permanencia dudosa, porque la imagen digital pareciera haber nacido bajo la promesa de una eternidad o de una duración sin límite, que no es necesariamente lo mismo que una eternidad, aunque se parezca, pero que efectivamente a lo largo que van pasando los años, nos vamos dando cuenta que la, la, la vida de las imágenes digitales no son justamente eternas. Pueden de un momento a otro conocer su finitud y por lo tanto su aniquilación. Todos ustedes han tenido la desgracia de toser, de que les tiemblen las manos o que se les caiga simplemente un disco rígido y perder los materiales que estaban archivados allí. Algo que se nos podía caer una lata de 35 milímetros de una película del primer acto de Historia del Viento de Joy Stevens, y sin embargo, si se caía no pasaba nada. Entonces, esta es un poco la paradoja también de las imágenes y la perpetuidad de las mismas. Dicho esto, que es una suerte de preámbulo, un preámbulo
que en cierta medida me doy cuenta de todo lo que tendría para decir, glosan esencialmente lo que habré de decir, esta idea de la disociación entre el reflejo y la imagen, y en vez de validar y convalidar y vindicar el lugar común, epistemológicamente común, de creer que lo real está del lado de quien es imagen de, y no la imagen de aquel que está en lo real. Luego de decir esto, vamos a decir algunas otras cosas. Como se trata de un festival de documentales, me parece que lo interesante de pensar el cine habrá de estar relacionado justamente con la experiencia del cine documental. Y quisiera decir 4 cosas, o al menos son 4 las cosas que tengo en mente para compartir con ustedes. En primer lugar, algo que se desprende un poco de lo que estoy diciendo, que tiene que ver con lo siguiente. Me gustaría retomar un viejo texto, no para leer, no para hacerme el erudito, que no lo soy, sí soy curioso. En alguna época le dediqué algún tiempo a un filósofo muy controversial, estoy en Alemania, es un filósofo alemán. Largo tiempo le dediqué algunas lecturas a Martin Heidegger. Heidegger tiene un texto que aparece en Sendas Perdidas, se lo conoce el libro en español como Camino del Bosque o Sendas Perdidas. Ahí hay un texto que es la época de la imagen del mundo. Es un texto arduo de Heidegger, hay textos más livianos. La primera etapa del filósofo alemán pretende cierta cientificidad, hay una búsqueda de adecuarse al vocabulario, al léxico que provenía de su maestro, que era Husserl. Es decir, estamos frente a un orden discursivo que pertenece a lo que se conoció como la escuela fenomenológica o la fenomenología. Entonces hay un intento de hecho, el gran intento allí es hacer una ciencia estricta. Por lo tanto, hay una rudeza de la lengua, aunque ya se nota una necesidad de trabajar en la lengua. El texto que menciono es un texto un poco posterior al texto Magnum, que es Ser y Tiempo, de 1927, pero ya más tardíamente, este texto lo que tiene, que es sumamente interesante, es que piensa el tema de la imagen, la época de la imagen del mundo. Tan solo el título, tiene una sonoridad para nuestra época que no la tenía en el momento en que Heidegger escribe eso. Estamos hablando de un texto ya de mitad de siglo, del siglo pasado. No es el momento en donde la imagen empezaba a ser, en tanto imagen, una forma de mediación absoluta, que es algo que él sí intuye como tal, de cualquier posibilidad de experiencia. Lo cierto es que hoy todas nuestras prácticas, sine qua non, todas nuestras prácticas están mediadas por la imagen. Es decir, hoy tener una experiencia es poseer una imagen. Es decir, dicho de otra forma, estamos en la época de la imagen del mundo. Ahora, esta es una nueva imagen, no es la imagen ni siquiera que pudo Heidegger en su momento avisorar, pensar, imaginar. Es una imagen completamente distinta. La imagen de Heidegger era una imagen que en última instancia guardaba algún tipo de relación física entre, si se tratase de la imagen en movimiento, es decir, la imagen cinematográfica, es decir, había algún tipo de relación entre imagen y referencia. Por referencia entendemos lo que hace un rato decía yo, aquel que es el que produce en el reflejo o el que da la posibilidad, el que posibilita la condición de que existe una imagen porque es un reflejo de sí. Eso es la referencia. La referencia es el objeto referido en la imagen. En la imagen analógica existía una relación de coexistencia había una huella de lo real, literal, en la película.
Pero como sabemos, desde que existe o que desde el momento en que la imagen analógica ha sido sustituida por la imagen digital, pues entonces estamos ante una etapa novedosa, porque hay un borramiento, una aniquilación en el instante de la traducción de un lenguaje a otro, es decir, en el momento mismo en que la luz transfiere su camino hacia un objeto en un campo visual determinado, y en ese campo visual determinado brilla o el reflejo de la luz permite que un objeto adquiera visibilidad, eso que antes tenía algún tipo de impregnación en la película, ya no es impregnación, es simplemente una traducción inmediata en un sistema, como sabemos, digital, sistema de ceros y unos, que ya el objeto en tanto referencia se ha perdido. Entonces es una nueva forma de existencia de las imágenes. Las posibilidades que tenemos hoy, justamente en tanto época de manipulación de las imágenes, efectivamente no tiene ya asidero de cómo percibíamos en el pasado toda experiencia con las imágenes. Hoy, muchas cosas de las que vemos no tienen ningún tipo de realidad precedente, no hay referencia. Hoy hay un maquinismo de las imágenes, es decir, las imágenes pueden nacer desde las mismas imágenes. No hay una necesidad inmediata de relación entre la referencia y la imagen. Es decir, que cuando uno ve en ese sentido una película como la de Harry Potter, como las películas de Harry Potter, las películas de Jackson del Señor de los Anillos, y probablemente en ese sentido, que es un momento histórico del cine fundamental, que es el cambio de siglo, está asignado por 3 o 4 películas claves, las que acabo de decir. No. Y estamos hablando de un festival de cine documental. Si queremos entender el cine local, tenemos que pensar muy seriamente la ficción. Y lo que sucede con la ficción en el cambio de siglo es muy interesante. Primero hay una especie de intensificación generalizada global de representaciones de índole metafísicas, ¿no? Harry Potter, una forma de magia para niños, luego toda una, casi diría yo, una suerte de teología pagana vinculada con el texto de Tolkien relacionado con El Señor de los Anillos. Ambas películas inauguran la posibilidad de ver mundos inexistentes como si existiesen. La consagración total de esa sustitución o esa posibilidad ya de liberar la imagen del referente es justamente el momento en el cual James Cameron hace Avatar. Al encontrarse con Avatar, uno ya está en un mundo sin existencia, es un mundo sin carne, es un mundo sin huesos. Permanece, sí, en principio, la única resistencia estricta de lo real son los cuerpos, ¿no? Los cuerpos de los actores. Esta sería donde se inmiscuye todavía, por ahora, algo de lo real. El resto todo es del orden de la invención. Y hay una película, la de Ari Folman, que piensa bastante sobre la posibilidad ya incluso de sustituir a los actores, la película se llama El Congreso, que es un film donde se piensa versiones jóvenes de actrices o actores que ya cuando siguen vivos, pero ya están viejos, dejan el semblante de su juventud que pueden ser justamente empleados para ser eventualmente después utilizados en películas de ficción donde ellos se ven como eternamente jóvenes, o en todo caso han detenido el tiempo y se los ve con el semblante del pasado y no con el tiempo real que ya tienen por el envejecimiento inevitable que un cuerpo, por ser cuerpo, no pueden evitar porque lo padece el tiempo. Ser un cuerpo es padecer el tiempo. Entonces ese es un momento fascinante para leer en la época de la imagen del mundo,
que en la época de la imagen del mundo ya no es la imagen de siempre, sino que es una nueva imagen en la época de la imagen del mundo. Y esto me parece que hay que pensarlo a fondo, o al menos yo estoy intentando reconstruir una historia reciente, subrayar el problema del tiempo, de la imagen, el cambio de la naturaleza de la imagen, y ver cómo la naturaleza de la imagen tiene justamente una impronta en el cine que habrá de tener consecuencias fundamentales. Porque si hoy podemos filmar o ver más que filmar una cantidad de sujetos, espacios, máquinas, literalmente mundos que jamás han existido, porque no son mundos filmados que a través del montaje, la puesta en escena o el mero ejercicio de la alteración de espacios dados, le hace el caso de Metrópolis, cuando Lang hace Metrópolis, son decorados, será el futuro, pero son decorados, hay materia. Pero en estas películas gran parte de lo que vemos han nacido de una inmaterialidad en sí. O sea, la única materialidad que tienen esas imágenes es la electricidad, no es otra cosa. Entonces, aquí hay un cambio muy importante en la naturaleza de la imagen. Y si la imagen hoy no depende ya de ningún tipo de referencia, si no hay una resistencia de lo referencial, una imagen ya no goza entonces de lo que yo diría algo así como un atributo de confianza epistémica, por lo cual algo filmado indicaría, o eso indicaba en el pasado, más allá de las manipulaciones posibles que se podían concretar a partir de los ejercicios distintos de montaje, pero sí el registro era indudable. Bueno, hoy ya no es indudable. Nada de lo que vemos necesariamente ha pasado como ha pasado. Puede no haber pasado jamás. Entonces, ese momento bisagra del siglo, del paso del siglo XX al XXI, no solamente estamos en la época de la imagen del mundo, sino que además estamos en una nueva época de la imagen en la época de la imagen del mundo. Y hoy estamos inmersos más que nunca en ese tiempo. Ese momento hay que estudiarlo, porque hay un conjunto de películas que indican la sustitución, la deriva, el cambio. Yo nombré 3 películas, podemos pensar Despertando la vida de Richard Linklater, podemos pensar también, junto con la película de Linklater, yo nombré la de Ari Folman, entre otras, Imperio de David Lynch, es una película importante en materia de la naturaleza de las imágenes. Y hay algunas películas más que, incluso el propio Kiarostami, cuando Kiarostami empieza a filmar, y ahí esto es muy interesante, porque ahí hay también un redescubrimiento de las posibilidades del realismo fotográfico o postfotográfico, más que fotográfico, y qué hacer frente a esa deriva. Una deriva es la deriva de Pedro Costa, de Raúl Perrone y del propio Jean-Luc Godard, que es desentenderse estrictamente de una lógica de mímesis, de similitud, de transparencia y más todavía que transparencia, de nitidez de lo real, por un trabajo casi pictórico, expresionista, una especie de expresionismo digital que se ve perfectamente en Film Socialismo, en algunos pasajes, en el libro de la imagen y en Adiós al lenguaje. O sea, cuando Godard está diciendo adiós al lenguaje, ¿qué está diciendo? Habría que pensar un poco en esto. Entonces, esto es lo primero que yo querría decir respecto a lo segundo, en realidad. Empecé por otro lado, esto es la segunda afirmación. Quiero ver el tiempo para no ser muy excesivo. Bien, 17:40.
en Argentina, allá no sé, creo que es 4:40, en donde yo estoy, el horario de Argentina, y acá son las 22:40 donde estoy. Hemos dicho esto, y si digo que el estatuto de la imagen, el estatuto epistemológico de la imagen, entra en crisis, es porque una imagen no guarda ya relación intrínseca con lo real. Y sin embargo, y esta es la paradoja, nada de lo que es real hoy puede ser entendido como real si no es mediado por la imagen. Esta es realmente la gran paradoja y el desquicio del tiempo en el que vivimos. No, pareciera ser que uno no podría sentirse seguro de existir si aquello que ha vivido en el día no es de inmediato compartido a través de una imagen en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en otras que yo no soy usuario, pero sé que existen y habrán de existir todavía más. Es decir, que hay una necesidad de legalización a través de la imagen de una experiencia atravesada. Si no hay una imagen, y una imagen que además está destinada simplemente a ni siquiera es a indicar la experiencia obtenida y vivida, simplemente sin la imagen no se cierra la experiencia vivida. O sea, es parte constitutiva de cualquier experiencia que haya de inmediato una constatación icónica, de lo que sea, de esta charla, del encuentro con alguien que se ama, la misteriosa necesidad actual de compartir fotos de platos de comida. Hay imágenes de todo, a toda hora, a todo momento, como si el imperativo de nuestro tiempo fuese, no solamente porque vivimos en la época de la imagen del mundo, sin imagen no hay ser en el mundo. Sin imagen no llegamos a ser del todo quienes queremos ser. Y sin embargo, y esta es la cualidad misteriosa, hoy una imagen ha perdido, desde el punto de vista epistemológico, todo prestigio, en tanto prestigio como evidencia de una experiencia que tuvo lugar en eso que llamamos lo real. Entonces es absolutamente interesante esa paradoja. Para el cine de no ficción, esto es un tema mayor, porque hoy la pregunta que los cineastas que trabajan en eso que hablamos como documental o cine de no ficción, es ¿qué relación establece hoy? Que es una pregunta válida también para los cineastas que trabajan en la ficción. Pero no obstante, para los que trabajan en el campo documental, aún es más acuciante esta pregunta, es ¿qué relación existe entre el cine y la verdad? ¿Qué relación existe entre filmar y la verdad? ¿Y cuál es la relación de la no ficción con la verdad? La verdad es una palabra que está en una situación como mínimo de crisis. Primero porque cuando decimos la palabra verdad no sabemos de qué hablamos. La verdad ha tenido en los últimos 150 años, hay una historia de la verdad, y en esa historia de la verdad ha habido giros decisivos, y hoy probablemente la filosofía secreta que se ha convertido en un lugar común es invocar una suerte de perspectivismo generalizado para todos. Es decir, no hay hechos, todos son interpretaciones. Una lectura, no sé si banal, es algo que el propio Nietzsche habilita, pero Nietzsche es un poco más complejo que eso.
No obstante, esa es la filosofía social que goza de una salud y que permite un abuso rotundo de las formas de los denunciados, de las formas de montaje. Es decir, allí la disociación de cualquier discurso y de cualquier imagen respecto de la verdad conlleva problemas centrales de la política de cualquier imagen. Entonces, esto es algo que hay que prestarle atención y tratar de ir a fondo, tratar de pensar algo sobre esto. Hoy la pregunta sobre la verdad no se la hace ningún cineasta en principio. Nadie pareciera estar muy interesado en la verdad. Sin embargo, se habla de la posverdad. La verdad habría sido entonces un cuento que se vivió como si no fuera un cuento. Y en la hora de la posverdad lo que hay entonces son múltiples cuentos que están en fricción, luchan entre sí y cosas similares. Yo pienso que hay que pensar en contra de la época. Así como creo que en algún momento hay que pensar contra uno mismo, creo que hay que pensar en contra de la época. Entonces, en esta época de la imagen del mundo, en la que en la época de la imagen del mundo, esa imagen ya no es la imagen del mundo de la época de la imagen del mundo de Heidegger, sino es la época de la imagen de nuestro tiempo. Es un tiempo en donde la imagen está disociada de las referencias. Bueno, hay quizás más que nunca tratar de pensar contra la época y pensar qué es el cine en esta época, qué puede develar el cine a contramarcha de esta época para poder pensar, mirar, visibilizar esta época, no bajo no bajo la instrumentación generalizada de discursos ni formas de representación que la época llama. Es decir, una época en donde uno entra en una red social y la red social demanda del usuario cuente su historia, cuente su historia, cuente su historia. Todo es un relato, cuente su historia. Hoy más que nunca quizás un acto de rebeldía de primer orden es, no sé si quiero contar una historia. Y eso para un documentalista es muy importante. O sea, cómo registrar hoy una experiencia, un fenómeno, una situación, cómo reconstruir una situación sin la apelación inmediata a construir modelos de representación de lo real que tiendan a estar organizados, ordenados y estructurados como si fueran ficciones, por más que se esté diciendo que no se trata de una ficción. Ahí también hay un desafío para el cineasta contemporáneo dedicado a la no ficción. Esto nos llama también a pensar un tercer elemento que yo quería platicar con ustedes, que tiene que ver con las relaciones que se establecen entre la ficción y la no ficción. Ustedes están en un festival de documentales y estoy seguro que deben tener en la programación alguna película que se le ha adjudicado la denominación mágica de película híbrida. Por película híbrida se entiende una forma poética, es decir, una forma de estructuración de las formas cinematográficas, es decir, las operaciones que hacen que una película sea algo y no otra cosa. Y en esas operaciones que se ponen en juego, se torna para el espectador, y no solamente para el espectador, para el crítico y para los programadores, de allí la confusión contemporánea de poner películas que son documentales como ficciones, o ficciones que son claramente ficciones, pero que no se dan cuenta o creen que no tiene importancia y finalmente terminan en la competencia de documentales o películas de ficción y encima las terminan ganando, ¿no? Entonces ahí
hay, por un lado, una ingenuidad epistémica feliz de decir, no tiene importancia, lo que importa es el cine, no tiene importancia estas distinciones, lo que vale es que sea cine. Sí, pero sí vale la distinción. Vale porque el cineasta de ficción trabaja reconociendo que existe, disculpen, el cineasta de no ficción trabaja reconociendo desde el punto de partida de que aquello que ha ido a filmar, sea una experiencia colectiva, una experiencia familiar, una experiencia personal, una institución o lo que fuera, ese objeto que habrá de filmar, el punto de partida es un punto de partida en el que el objeto en tanto objeto resiste completamente a los deseos, los caprichos, las planificaciones del director. Mientras que alguien que trabaja en la ficción ordena o trata de instrumentar algún tipo de plan para imponer frente a cámara una realidad X ideal, ideal para algo, para contar un cuento, para explorar la dinámica del afecto, para entender la injusticia, lo que fuera, pero ordena algo frente a cámara, que no obstante, como siempre sucede, siempre el azar introduce algún elemento imposible de ser tenido en cuenta en cualquier planificación de un rodaje de ficción. Siempre hay una zona, esto lo dijo muy bien Godard, lo dijo muy bien Raúl Ruiz, siempre hay una zona en la ficción donde hay signos que son emitidos por la propia realidad. Siempre hay una zona clandestina dentro de un film que no tiene nada que ver con la voluntad de quien ha filmado ni quien ha planificado. Entonces, eso puede pasar en la ficción, pero aquel que filma en la ficción va en búsqueda de algo, va a producir algo sabiendo que no va a ser estrictamente igual lo que planificó a lo que consiguió. Pero aquel que filma o que está situado en la no ficción, ese hombre o esa mujer que filma sabe de antemano que lo que habrá de filmar no responde, como dije recién, ni a su planificación, ni a su convicción, ni a sus ni a su planificación, ni tampoco a su deseo y a sus caprichos. Simplemente va con una conjetura, va en búsqueda de algo que puede pasar, entiende que ahí hay un fenómeno relevante para ser filmado. Eso desde ya. Eso es lo que se puede planificar, pero no se puede planificar estrictamente una revuelta estudiantil para luego filmarse. Por decir eso, por decir otras cosas. Desde ya que hay zonas de intersección dentro de las poéticas del documental, hay formas de trabajar la puesta en escena que se puede jugar con elementos de fagocitación mutua, en tanto sea una decisión estricta de puesta en escena y se revele en escena el problema, o en todo caso, el trabajo autoconsciente de la puesta en escena, no un ocultamiento de la puesta en escena. Eso es un elemento fundamental para la ética contemporánea del cine de no ficción. Pero este es un problema. Este es un problema muy contemporáneo, porque la hibridez, ese término mágico, un talismán de los programadores, termina operando una disuasión de que no habría problema alguno en esta indistinción, cuando en realidad hay un problema. Y es un problema esencial. Porque lo que está en juego, estando en juego ya de por sí el estatus epistemológico de la imagen, la verdad en su conjunto está en juego.
Y acá hay que pensar más a fondo el problema. Y no es un tema menor. Recapitulando lo que acabo de decir, es lógico que exista en la época de la imagen del mundo, en una época de una nueva imagen del mundo, una zona de intersección entre lo real y la imagen, por todo lo que hemos dicho, y por lo tanto, en esa intersección es también lógico que la lógica de la ficción se entremezcle con la lógica de la no ficción. Todo pareciera estar ordenado para ser de inmediato transformado en el registro en un mínimo de ficción. Por lo tanto, el gran desafío para los cineastas de la no ficción es cómo diablos encontrar operaciones formales y estéticas que puedan desacelerar, desestimar incluso todas las estrategias características de la ficción en el documental. O en todo caso, si se habrá de usar estrategias de la ficción, ser muy consciente de por qué eso está sucediendo. Hay películas que son verdaderamente ponzoñosas en el sentido de que nos ponen al límite de la credulidad y de la incredulidad. Películas que son paradigmáticas para el estudio. Y acá hay dos películas que son buenísimas las dos, de un cineasta argentino que es Gastón Solnicki. Solnicki tiene un film que se llama Papirosa, que si uno no le dijeran que es un documental sobre su familia, tranquilamente el espectador podría llegar a creer que lo que acaba de ver es una ficción escrita como jugando a un registro familiar, una película casera, pero no puede ser, lo que está pasando ahí parece ser guionado. Y sin embargo es un documental. Y luego tiene Quetzalcoatl, que es una ficción, pero cuando uno lo ve no sabe si está viendo un documental, ¿no? Solnicki ha conseguido no trabajar sobre la hibridez. Ha elegido claramente hacer una película de ficción y otra de no ficción, y ha tomado estrategias de construcción de las poéticas de las dos películas que lleva a que el espectador quizás no sabe si está viendo una cosa o la otra, pero él nunca deja de esclarecer desde el vamos que se trata de una ficción y que se trata de una no ficción. Ahora, lo interesante es que son dos películas hechas por el mismo director, una después de la otra, y tienen esta particular cualidad. Para mí son dos películas de estudio en ese sentido, porque pone el dedo en la llaga en el problema que estoy tratando de insistir y de plantear. Creo que estos son elementos muy importantes de discusión. El problema de la ficción, la no ficción, y yo sería la idea de trabajar a fondo sobre una crítica política del concepto de hibridez, entendiendo la hibridez como una forma de suspensión del análisis de un problema que es propio de nuestro tiempo, que son las zonas de intersección, de cercanía y de fagocitación entre la ficción y la no ficción, llevado por una época en donde hay una demanda constante de relato, una época en donde esta demanda de relato exige que todo sea factible de ser trabajado como una ficción. Así sucede con la política, así sucede con las películas, así sucede con la realidad en su conjunto. Todos están dispuestos a contar su historia, todo se siente como si se tratara de un guión a largo plazo filmado, en donde uno está haciendo un papel secreto frente a una cámara que está allí aunque no la veamos. Bueno, por un lado es medio delirante pensar así, pero estoy bastante convencido que se piensa bastante así.
Entonces aquí es donde me parece que el cine de no ficción tiene, o los cineastas que se dedican a la no ficción, tienen una tarea inmensa de encontrar o de inventar formas nuevas de representación que trastoquen esta amalgama entre la ficción y la no ficción. Me parece que eso también es bastante importante. Acá alguien insiste en comunicarse conmigo y a mi hija. Bueno, no puedo en este momento contestarle. Pero bueno, esto es casi lo último que quería decir para ya ir delineando un final de lo que vengo diciendo. Me parece que hay que insistir mucho, ¿no?, en este problema de la ficción y la no ficción. Creo que es un lugar común de la inteligencia contemporánea, ¿no?, la ficción y la no ficción. Y por último, quisiera retomar algo que dije a propósito de Godard, Perrón y Costa, que es, si estamos frente a una nueva naturaleza de la imagen, quizás los cineastas de hoy, no importa si trabajan en la ficción o la no ficción, en este sentido al menos, que estoy dándole ahora, pueden trabajar sobre las imágenes como en el pasado los pintores trabajaban con los colores, con las impresiones de la luz en los ojos, en el mundo que reflejaban en sus pinturas. En este sentido, creo que eso es algo novedoso. Estamos en plena instancia de reconocimiento de las transformaciones de la imagen digital, pero tengo la impresión de que allí hay sí una posibilidad de indagación sobre la hermosura de un mundo postfotográfico. En ese sentido, sí. Cuando uno se encuentra con las alteraciones cromáticas, con las formas de rehusar a la nitidez por parte de Godard, tanto que la imagen, en vez de ser casi una imagen mejor que la que el ojo puede ver, como si el cine digital fuera ponerse unos anteojos cuando uno no ve tan bien y entonces todo adquiere nitidez, en vez de ir por el camino de la nitidez, gente como Godard o Costa o Perrone o otros, hay otros más, no son solo ellos, se proponen un camino de pensar la imagen postfotográfica recuperando una relación del cine con la pintura. A veces desde la abstracción, a veces desde un trabajo de saturación cromática en función de convertir el plano postfotográfico en algún tipo de expresión cercana a la representación característica de la pintura. Y ese es un camino del orden de las texturas. Lo otro que yo observo respecto de las películas o del cine de no ficción, lo veo también en la ficción, pero sobre todo en la no ficción, la imagen digital ha convocado o llama, y cada vez hay más películas que están relacionadas con un trabajo, películas que no dependen tanto del registro, y quizás por lo que decíamos recién, porque ya hay, primero que nada, hay una superpoblación. Las imágenes que se producen por minuto es creo yo, del orden de la alucinación. Entonces hay una cierta tendencia, y esto se puede ver muy bien en homenaje a la obra de Gosse, de H.P. Gosse, no sé cómo se pronuncia, nunca lo sé pronunciar, me da vergüenza, la película de Pablo Martín Weber, un cineasta de la provincia de la que yo vivo, que ha hecho una película notable, todo con materiales de archivos, y lo que tengo la impresión de que
parte de la situación en la que estamos, en la época en la que estamos, lleva a que muchos cineastas de no ficción trabajen con materiales encontrados. No tanto filman, sino que trabajan sobre lo filmado. Y como si en el montaje habría entonces una posibilidad de reorganizar los dispersos materiales que han sido registrados con intenciones diversas, no del todo cerradas o clausuradas, y que un cineasta puede tomar estos elementos y con estos elementos hendir la protección simbólica del mundo. Eso es estrictamente lo que hace Martín Pablo Weber en esa película. No es el único, digo, esto me parece que es un ejemplo notable. Y creo que esta es una posibilidad del cine de no ficción, una inclinación, una predilección por trabajos de montaje ante una superpoblación de imágenes, casi como si fuera que, como estamos en la época de la imagen del mundo, y la imagen es casi no una sustitución del mundo, pero sí una prolongación y un suplemento del mundo, como hay tantas imágenes, hay más imágenes que mundo por el momento, hay más imágenes de un yo que del yo, lleva a que muchos cineastas no se molesten por ir a filmar lo real, sino que ya toman como la materia de lo real las imágenes. Y por lo tanto, o por esa circunstancia, lo que hacen es justamente trabajar montajes reorganizando los elementos de lo real, en tanto que lo real ahora es la imagen, y a partir de las operaciones de montaje que ellos entienden necesarias para develar lo no visto del mundo, lleva a que hacen películas para justamente hilvanar una luz sobre el mundo que lo que hacen en verdad es desarmar, desmantelar una forma de circulación de las imágenes para justamente bajo otro régimen de organización conceptual a través del montaje de las imágenes recogidas, el mundo que habla a través de las imágenes, o las imágenes que hacen que el mundo hable de determinada manera, se pueda ver el mundo de otra manera y las imágenes de otra manera. Creo que esto es importante también, al menos para mí, de pensarlo bien a fondo. Bueno, esto es todo lo que yo tenía para decir. Es una pena que no estemos ante la posibilidad de las preguntas y respuestas. Para mí es lo más hermoso de cualquier encuentro o cualquier discusión o cualquier enunciación por parte de alguien que habla como yo lo estoy haciendo. Eso quedará para otro momento. Ojalá algún día pueda llegar a ir a Venezuela, es un país que me interesa en particular, ir a verlo por mis propios ojos, puesto que las imágenes que circulan sobre Venezuela son siempre muy confusas desde cualquier punto de vista que se las quiera pensar. Así que será un placer si eso ocurre alguna vez. Ha sido un placer y un orgullo para mí ser invitado por ustedes a participar. Espero que todo lo que acabo de decir sirva para algo. Y esto es todo entonces lo que tenía para compartir con ustedes en el día de hoy.